A todos, gracias por la asistencia. Les hemos convocado para hablar de un tema que yo creo que mal está que lo diga. En general preocupa poco a los ciudadanos, el tema de las invitaciones a los actos, pero parece que esa es la única preocupación que tienen en la cabeza los dirigentes del Partido Socialista de Cantabria, y creemos que, aunque no es lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, son acusaciones que permanentemente vienen haciendo y ayer han vuelto a hacer, que no podemos dejar pasar sin ofrecer una respuesta. Insisto en que a los ciudadanos de Cantabria lo que más les preocupa en este momento, lo que les quita el sueño, no es si al señor Casares se le invita con 3 o con 5 días de antelación a los actos. No creo que esa sea la gran preocupación de nuestra sociedad, con cuánta antelación se le invita a los actos al señor Casares. Esa probablemente sea la preocupación de Casares, que ocupa la delegación del Gobierno de Cantabria con el único fin de poner en marcha una operación de imagen, de promoción personal suya, con el único fin de lanzar la candidatura a las próximas elecciones regionales, candidatura, por otra parte, ya les digo yo de antemano, condenada al fracaso. Yo creo que a los cántabros les importan más otros asuntos: el presupuesto de la región, el hecho de vivir en un país que lleva ya 3 años sin presupuestos generales del Estado, la falta de inversiones en nuestra tierra, el trato de favor del Gobierno de España hacia unas regiones de España, sacrificando a otras. En fin, yo creo que les preocupa todo eso. Pero en todo caso, si a la señora Quiñones y si al señor Casares lo que les quita el sueño es si a los actos se les invita con 2, 3 o 5 días de antelación, yo puedo dar alguna respuesta. Al señor Casares, el Gobierno de Cantabria le trata con todo el respeto y toda la corrección institucional que cabe, cosa que, por cierto, no hace el Gobierno de España en relación al Gobierno de Cantabria. Tengo que recordarles que hace algo más de un año, en julio de 2024, el propio Consejo de Gobierno de Cantabria tuvo que adoptar un acuerdo para remitir al ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España una queja por la falta de respeto institucional. Y no hace tantos días se ha puesto en marcha una actuación, debe ser la única que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Cantabria, en concreto en Santander, que consiste en esto que llaman la naturalización de las travesías urbanas de las carreteras, y no han invitado a la alcaldesa de Santander. Es decir, son muy exquisitos cuando se trata de hablar de las invitaciones que reciben ellos y muy marrulleros cuando se trata de hablar de las invitaciones de los demás. La propia Ainhoa Quiñones, siendo delegada del Gobierno, boicoteó la presencia del Parlamento de Cantabria en los actos que tuvieron lugar durante toda una semana con motivo de la llegada del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián del Cano a Santander. Boicoteó la presencia del Parlamento de Cantabria. De hecho, hubo un acuerdo de la mesa del Parlamento de Cantabria que se remitió al Gobierno de España y que se remitió a la Armada, trasladando la queja por el comportamiento de esta señora, que impidió que el Parlamento de Cantabria, ni la mesa, ni los diputados, ni los portavoces de los grupos, nadie, absolutamente nadie, pudiera tomar parte en aquella conmemoración, que duró, por cierto, toda una semana. Fíjense si había días para haber organizado algo. Deslealtad institucional es la que mantiene el Partido Socialista con esta tierra, a quienes nos niega el pan y la sal, cuyas inversiones en materia de carreteras están absolutamente bloqueadas desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España, cuyas inversiones en materia ferroviaria están, en el caso de las cercanías, absolutamente bloqueadas y faltos de información, y en el caso de la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad ferroviaria, con un retraso
que no hay manera de medir, o en asuntos como la financiación autonómica o la gestión de la deuda de regiones como Cataluña a costa de los cántabros. Quiero recordarles que la propuesta del Gobierno de España para condonar una parte de la deuda de Cataluña significaría endeudar a cada cántabro en 460 euros más. Entonces, eso sí que nos parece que es de deslealtad institucional. En todo caso, la señora Ainhoa Quiñones, el Partido Socialista de Cantabria, no ha elegido un buen día para pronunciarse en contra del uso partidista de las instituciones. No era para el PSOE el mejor momento, el día de ayer, para hablar del uso partidista de las instituciones. El día que hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo condenando al fiscal general del Estado por revelación de secretos, que lo que significa es que esos secretos se revelaron con el único ánimo de destruir a un adversario político. Y se hizo a instancias del Gobierno de España, a instancias del Palacio de la Moncloa, a instancias del presidente Sánchez. Es decir, Ainhoa Quiñones, que ayer se mostraba tan exquisita y tan estupenda a la hora de denunciar supuestos comportamientos de deslealtad institucional por parte de otros gobiernos, ella misma no es la más indicada para hablar del uso partidista de las instituciones en beneficio de los partidos. Ella misma no es la más indicada teniendo en cuenta el nombramiento que se le hizo a ella en la autoridad del Puerto de Santander, en la zona franca del Puerto de Santander, o ella como portavoz del partido, en cuya dirección se encuentra Agustín Molleda, conocido alcalde de Cartes, que preparó las bases para una plaza laboral, nombró él mismo al tribunal que había de proceder a valorar las situaciones y las ofertas, y como resultado de todo eso se adjudica una plaza él mismo para sí mismo. O Ainhoa Quiñones como portavoz del partido, que hasta ahora ha venido sosteniendo en la Fiscalía General del Estado a un señor ayer condenado por revelación de secretos, por utilizar instituciones de todos para atacar, avasallar y, en su caso, destruir a un adversario político, aprovechándose del manejo y el manoseo de las instituciones. Por tanto, por cierto, he leído que el fiscal superior de Cantabria considera absolutamente injusta la condena del fiscal. Yo considero absolutamente fuera de lugar el comentario del fiscal superior de Cantabria. Creo que él mismo, debido al cargo que ocupa, debiera comportarse con más respeto hacia los tribunales de justicia, aunque en este caso los tribunales de justicia hayan fallado en su sentencia en contra de quien le nombró a él, que esa es la razón de salir a decir eso que ha dicho. Por tanto, invitamos al Partido Socialista de Cantabria a que se deje de operaciones de imagen de andar por casa y se ponga a trabajar de una vez al servicio de los ciudadanos de esta tierra. Invitamos al señor Casares a que deje de preocuparse tan solo de su imagen y se ponga a trabajar de una vez al servicio de esta tierra, en asuntos tan relevantes como las inversiones pendientes en materia de autovías, por ejemplo la autovía Burgos-Aguilar, por ejemplo el tercer carril de la autovía entre Laredo y el límite de provincia con Vizcaya, en materia ferroviaria, qué pasa con esos trenes de cercanías
que no sabemos si han empezado a fabricarse o no, en materia de conexión con la alta velocidad, hasta cuándo hay que esperar para que se adjudiquen los tramos de la alta velocidad entre Alar del Rey, Aguilar de Campoo, Mataporquera y Reynosa, o en tantos otros asuntos, la financiación autonómica, la deuda de Cataluña, que va a implicar para los cántabros un endeudamiento de 460 euros más por ciudadanos. Que se pongan a trabajar en lo que es útil para Cantabria, no en lo que es exclusivamente útil para ellos mismos, para ese grupo de personas que encabeza Pedro Casares. Si a Quiñones, si al Partido Socialista de Cantabria le preocupa la imagen de Casares, lo mejor que pueden hacer es recomendarle que se ponga a trabajar. Y desde luego no es ella la más indicada para hablar de un uso partidista de las instituciones, teniendo en cuenta el puesto en nombramiento que le hicieron en la zona franca, y no es su partido, el Partido Socialista, el más indicado para hablar del uso partidista de las instituciones, teniendo en cuenta el descrédito al que ha arrastrado el fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, a toda la Fiscalía de España, negándose a dimitir a pesar de su procesamiento y teniendo que asumir ahora una sentencia condenatoria por parte nada menos que del Tribunal Supremo de este país, donde le dice que hizo un uso abusivo del poder mediante esa maniobra que consistió en revelar secretos, hizo un uso abusivo del poder con el único fin de destruir a un adversario político a instancias por mandato del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Esto es lo que quería decirles. No sé si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Como ha dicho, un poco del guión, que quizás haya cosas más importantes en sus palabras de Cantabria, como es el presupuesto. Insisto, sin salir del guión, bueno, ¿en qué momento está? Porque parece ser que el Partido Regionalista pues, ha presentado ya una enmienda a la totalidad, enmienda a la totalidad de Vox, enmienda a la totalidad del Partido Socialista. Usted ha participado en esos encuentros con el PRC. ¿Cómo lo percibe? Bien, hablaba hace un momento de que los cargos públicos, las formaciones políticas, tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, no atender exclusivamente a nuestros propios intereses, a veces incluso personales. Tenemos que estar al servicio de los ciudadanos. Yo no creo que esas enmiendas a la totalidad que han presentado estos grupos estén pensadas al servicio de los ciudadanos. Están en su derecho de presentarlas, están en su derecho de oponerse al presupuesto de Cantabria, pero creo que les va a costar mucho justificar que ese no al presupuesto de Cantabria es algo bueno para Cantabria, es algo bueno para quienes vivimos aquí. Les va a costar mucho explicar eso porque es un argumento que no hay por dónde cogerlo. Estos presupuestos son los mejores que se han registrado aquí. Contemplan 220 millones de euros más de inversiones en todos los ámbitos que los presupuestos del ejercicio anterior, en el ámbito de las mejoras sanitarias, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las obras públicas, en el ámbito de las ayudas ganaderas. Jamás un presupuesto recibió tantos elogios por parte de entidades independientes, incluso centrales sindicales de esta región se han mostrado a favor de que se aprueben estos presupuestos. Centrales sindicales que en otros tiempos o en otros asuntos han sido críticas desde su punto de vista con las cuentas o con la gestión de los presupuestos de Cantabria. Entonces, cuando todo el mundo dice que estos presupuestos son buenos para la región, cuando todo el mundo dice que son los mejores que se han registrado aquí, cuando todo el mundo ve que contienen 220 millones de euros más para invertir en todas aquellas necesidades que tiene Cantabria, encontrar que los grupos de la oposición votan no por estrategias de partido, pues uno se sorprende mucho. Insisto, están en su derecho, pero
creo que les va a costar mucho explicar a los ciudadanos por qué votan no. Nosotros solo podemos decir que hemos intentado la negociación en todo momento, que seguimos intentando la negociación, por decirlo de alguna manera, hoy mismo también, que estamos abiertos a negociar hasta el último momento, que incluso consideramos que podría negociarse, si se deja sobre la mesa las enmiendas a la totalidad, se puede negociar a lo largo de las semanas próximas, abiertos al diálogo, abiertos a negociar, abiertos a introducir modificaciones, abiertos a incorporar propuestas de un partido o de otro, de aquel que esté dispuesto a apoyar estas cuentas para Cantabria, que son las mejores posibles. Nosotros hemos apostado por el diálogo en todo momento. Quienes no han querido diálogo tendrán que explicar por qué lo han rechazado. Nuestra voluntad ha sido dialogar, negociar, y además es que es de sentido común. Ningún gobierno deja de hacer esfuerzos por aprobar sus propios presupuestos. Yo pido a los grupos de la oposición, a quienes respeto su tarea en la oposición, les pido que reconsideren su actitud. Quedan 3 días, que reconsideren su actitud, que valoren qué es lo que necesita Cantabria, que midan bien la respuesta que le dan a las demandas de los ciudadanos de Cantabria y que se imponga el sentido común y al final podamos alcanzar un acuerdo. La sociedad de Cantabria quiere un acuerdo presupuestario. El Gobierno de Cantabria quiere un acuerdo presupuestario. El Partido Popular de Cantabria quiere un acuerdo presupuestario. Si los grupos de la oposición no lo quieren, insisto, están en su derecho, pero tendrán que explicárselo muy bien a la sociedad de Cantabria, incluso a sus propios alcaldes en algunos casos, porque creo que va a ser muy difícil de entender que se diga no a un presupuesto que contiene 220 millones de euros más para invertir en las necesidades sanitarias, educativas, de obras públicas, en las demandas de ganaderos, empresarios y sindicatos de esta región. Creo que es muy difícil de explicar ante un clamor como el que hay en esta región a favor de que se aprueben los presupuestos para el próximo año. No sé si le he contestado. Sería la primera vez que no hay un acuerdo político porque no se sabe quién tiene que llamar a quién. Bueno, nosotros hemos llamado insistentemente, como saben todos ustedes, nos hemos sentado en numerosas ocasiones. Creemos que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para tratar de negociar. Diálogo ha habido, negociación no, pero nosotros lo hemos intentado en todo momento. Y es más, hoy es viernes, el debate de la totalidad no se produce hasta el lunes. Podemos dedicar el fin de semana, además va a hacer mal tiempo, no pasa nada porque nos metamos en un despacho a seguir hablando. La voluntad del Gobierno de Cantabria es negociar el presupuesto, la voluntad del Partido Popular de Cantabria es negociar el presupuesto, la demanda de la sociedad de Cantabria es que se apruebe el presupuesto. Nosotros no vamos a ser quienes digamos no a sentarnos una y mil veces con el fin de aprobar para esta región y para las instituciones de esta región el mejor presupuesto posible para el año 2026. ¿Está?